garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Mira, Jaume, estamos en la cabecera del Valle de Arratia, unos 20 kilómetros de Bilbao. Ahí en la esquina empieza el Parque Natural de Gorbea y como ves es un verdadero paraíso. Sí, lo es. Y aquí está el río. Y como tú verás, cuando lo miras, a que no ves nada. No ves ningún pez. Bueno, pues no, ni peces, ni ranas, ni nada. Pues este es el problema, ¿eh? Nos ha desaparecido hace unos años, esto estaba lleno de cangrejos. A lo mejor es ahora, ¿no? No, estaba, mira, teníamos cangrejos, teníamos roinas, teníamos bermejuelas, es decir, teníamos truchas, teníamos anguilas, era un río vivo. En los últimos años se ha muerto, ha ido desapareciendo todo. El tema es que el río, todo lo que es la fauna que tenía, ha desaparecido. Como ves, tampoco hay ni siquiera libélulas andando Nada, y queda, está muerto, está ¿no? absolutamente muerto. ¿Y ¿no? el agua es potable? Pues no lo sé, que decir, de entrada no la vemos ninguno y punto. Que decir que la bebe el ganado, pero por si las moscas yo no la bebería, ¿no? Ajá. Y esto es el gran drama que tenemos. Mira, ahora veo aquí un insecto, algo hay, un poco de vida. Sí, un moscardón perdido que vete a saber de dónde ha salido. Ahora tenía que estar todo lleno de abejas, tenía que estar las abejas porque es el momento de las primeras flores y como verás... Aquí no hay nada, no hay nada. No hay ninguna abeja. Ni mariposas. Y tenía que estar lleno de mariposas, la mariposa amarilla, la de la col blanca, sí. Todas las mariposas normales. El día que vemos una o dos, pues es un milagro. Y antiguamente, pues mis hijos andaban corriendo detrás de todas las mariposas, cogiendo y todo. Han desaparecido los insectos. ¿Y eso es la causa de la contaminación? Es a causa de la contaminación. ¿Del País Vasco o de España? Del País Vasco, de España y de Europa. No sé la estadística, porque a nivel medioambiental cada uno sabe lo que está ocurriendo, pero lo que sí es claro es lo que estamos viendo. Bien. Pero yo, Javier, nosotros hemos querido hacerle un retrat porque usted es un reputado y conocido psiquiatra y neurólogo. Y de verdad me ha descolocado, porque me está hablando del medio ambiente. Claro, porque nosotros estamos en el medio ambiente y yo aquí es donde estoy, ¿no? Y entonces me permite reflexionar lo que estamos haciendo, si estamos haciendo con la naturaleza, qué es lo que estamos haciendo con las personas, y qué está ocurriendo con las personas, y por qué sufren las personas, y por qué enferman las personas, ¿no? Y eso es lo más importante de lo que puedo trabajar y lo que me ha hecho reflexionar constantemente y replantearme, digamos, todas las actuaciones médicas que he hecho, ¿no? ¿Qué clase de medicina practica usted? Bueno, yo hago una psiquiatría en neurología, con una formación normal, pero vengo del higienismo. Yo estudié en Valladolid y entonces el higienismo era una filosofía que también es muy importante en Barcelona en los años de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Valoramos la luz, valoramos el agua, valoramos la alimentación, valoramos el ejercicio como parte importante del tratamiento médico. El higienismo empezó a mediados del siglo XIX con una fuerza enorme cuando la gente salió del campo y se fue al mundo industrial, ¿no? Y entonces digamos que era la base filosófica de los tratamientos. Si no decías en los exámenes algo de higienismo, pues nada, tenías que hablar de ello, ¿no? Luego el higienismo, digamos que quedamos muy pocos. ¿Esta práctica, los vigilantes de la ciencia, lo consideran ciencia o no? No, era una filosofía que nos la implicaron nuestros catedráticos. Era, oye, cuando una persona tiene que respirar, tiene que pasear, tiene que comer, es el ABC. Eso es el higienismo. Los higienistas fueron desapareciendo, luego vino la medicina natural, vino la medicina ecológica, vino la medicina ortomolecular, vino todo lo que hay, y ahora todo esto, diríamos, está creando un núcleo que se llama medicina integrativa. Pero eso de la medicina ortomolecular, algunos dicen que es para ciencia. No, o pseudociencia. Tiene una parte importante de la ciencia. Al fin y al cabo es utilizar la nutrición y utilizar los mismos temas que el higienismo. Lo que pasa es que hay dosis nutricionales y diferentes, igual que la homeopatía, igual que la medicina ayurvédica, que es la medicina china o la medicina oriental, ¿no? Pero la medicina integrativa te dice, señor, tú eres médico, has aprendido una serie de cosas y de paso puedes curar con otras cosas y tienes que saberlas y conocerlas. Y lo más importante de la medicina integrativa es qué es lo que haces para no estropear a la persona. Es decir, que intentar que toda persona en un tratamiento, esa persona se cure de la forma más barata posible, más rápidamente posible y sea lo más autónoma. Y si no sabes curar, por lo menos no estropear nada. A ver si lo he entendido, Javier. Yo voy a su consulta
y, como psiquiatra, y usted me va a atender de una forma diferente a como lo haría un psiquiatra Hombre, sí, convencional. yo vengo de otra escuela, es decir, yo haré una historia clínica con todo el mundo. Pero eso lo hace todo el mundo. Claro, y hay una exploración como todo el mundo, pero el enfoque que hacemos los higienistas es mucho más amplio. ¿Qué vida es? ¿Qué ritmo de sueño tienes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu mundo afectivo emocional? ¿Y eso no lo pregunta un psiquiatra o un neurólogo normal? Pues lo tiene que preguntar, pero yo me encuentro que un porcentaje enorme de las personas que llegan a la consulta después del tratamiento nadie les ha preguntado si desayuna o no desayuna, que es el ABC, y nadie les ha hecho un pH en la orina para saber si tiene el pH ácido o alcalino, que también es el ABC. Es decir, que se ha creado una medicina, diríamos, muy rápida, tengo un problema, toma el problema, y todo lo que es la visión de esa persona en el mundo en que vive y sus circunstancias, pues se ha perdido, y claro, ahí es donde tienes que analizar. Date una idea. Parte importante de las personas que te vienen diciendo que no duermen, me encuentro que tienen la radio encendida. Pues pregunta, oiga, ¿usted se va con la radio encendida a la cama? Pues sí, pues apáguela y verá cómo duerme mucho mejor. Pero ya se apaga la radio sola. ¿Qué va? Mucha gente la deja encendida y te dice, no, no la apago ni la televisión ni la radio porque así duermo mejor. ¿Qué va? Todo el cerebro, no te digo, el cerebro que tiene que descansar le está sometiendo a una cantidad de impulsos. Javier, me has descolocado, de verdad. Me ha dicho que me invitaba a su caserío. Sí. Como vamos a hacer un trayecto, me cuenta su trayectoria, porque debe ser curiosa. Te voy contando un poco por qué hemos llegado a todo ello. Y eso, bueno, por exacto. Lo menos piensa que lo que hago es por viejo, es decir, que ya voy a cumplir 70 años y entonces eso permite una sedimentación y haber metido mucho la pata y haber dicho, oye, esto no puede ser. Javier, me ha dicho que ha metido como médico muchas veces la pata. El médico no tiene que estar satisfecho de sus éxitos, no puede decir he curado una depresión, sino lo más importante es no he curado esto, ¿por qué no lo he curado? Cuando un enfermo se te va y ves que no puedes satisfacer su situación y que no puedes entrar en él y que además te puede morir, sobre todo yo que he trabajado siempre con enfermos muy graves, enfermos hospitalarios, enfermos en situación muy final, eso es lo que te tienes que debatir, cómo lo puedo hacer siempre mejor, qué tengo que evitar, dónde he metido la pata. Y eso es lo que te permite aumentar el conocimiento constante. Y es donde y además te hace sufrir. No se puede, a mí no me deja dormir cuando tengo un enfermo grave y no sé lo que tengo que hacer. Y eso es lo importante. Y yo creo que lo que hago y lo que transmito cuando doy los cursos son 70 años de experiencia y decir, señores, en este tiempo esto es lo que he hecho y de aquí vengo. ¿Me cuenta su trayectoria? Bueno, yo soy un médico de a pie. Mi familia eran de Motrico, del País Vasco, de la zona de Guipúzcoa, y yo vengo de cirujanos de mar. Aquellos ¿Cirujanos de mar? Sí, de cirujanos de mar, que eran los que operaban en la guerra, en los barcos, y tenían que cortarle la barba al capitán. ¿Sí? Sí, porque manejaban el bisturí. No el bisturí, manejaban un tipo de afeitar la barba sí. Tan delicado que la obligación del cirujano de mar era cortar la barba al capitán. Hombre. Y tengo los libros de guerra, cómo había que echar el serrín cuando empezaban las batallas y cómo había que preparar los torniquetes y todo eso, ¿no? Mi padre fue practicante, mi madre fue matrona, así que yo vengo de un mundo de una familia muy de medicina muy primaria, de sanidad muy primaria, ¿no? Mi madre era matrona de distrito, así que me he acostumbrado a ver partos y parir la gente en casa, como hacen los holandeses todavía, de forma normal. Y salimos 3 hijos médicos. ¿Le parece mejor eso, un inciso, como hacen los holandeses ahora? ¿Le parece que eso es lo que tendría que ser? Hombre, es que lo que no se puede hacer es que decir que el embarazo es una enfermedad. ¿Y quién dice eso? Joder, la medicina actualmente el embarazo lo ha convertido en una enfermedad. Yo no me voy a meter en este mundo porque hemos hecho del embarazo un mito impresionante. Los holandeses son los que siguen diciendo, señores, el embarazo es algo natural, lleva unos tiempos naturales y si no hay ningún problema esta mujer puede parir en su casa sin grandes líos, como se ha ocurrido siempre. ¿Con la misma seguridad? Pues si el tema... ¿Con la misma higiene? Y mucho más, porque además lo puede hacer mucho mejor. Por eso ahora muchos hospitales ginecológicos, y no me voy a meter en ello, están creando paritorios que son como si fueran las casas. La persona lo que hace es parir en un hospital paralelo, en habitaciones normales como son en casa, y parir de forma normal. Es decir, hemos creado enfermedades de todos, desde la timidez hasta cualquier cosa de enfermedad, y no me voy a meter en el tema. Desde la timidez. Que hablaremos, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de esas familias y vengo siempre de una medicina muy primaria. En casa siempre hemos hablado de medicina, pero era medicina de personas. Era ser
Medicina de personas. Sí, fulanito le ocurre esto, menganito le ocurre lo otro, y además mis hermanos y todos, como médicos, hemos sido siempre médicos muy de base, muy de pie, muy de nivel de calle, ¿no? Entonces estudié medicina en Valladolid, una ciudad muy antigua, con mucha historia y con mucho tal. Tenías en el jardín a Dioniso de Azacón, que había combatido la peste en el siglo XV, y veías las tumbas de los universitarios y estaba sentado en sitio donde habían estado los reyes católicos. Vamos a decir que en aquel entorno estudiar medicina era, de siglos era impresionante el bagaje. Y entonces nos entrenaban, yo acabé en el 39, a nosotros nos entrenaban porque al día siguiente de acabar la carrera nos teníamos que enfrentar con un pueblo. Y al día siguiente a trabajar. Y al día siguiente a trabajar. Te voy a contar la anécdota. ¿Sin preparación ninguna? No, la preparación que nos habían pegado. ¿Teórica? La facultad. Sí, pero no estábamos machacados, ¿eh? ¿Pero teórica? Todo teórica. ¿Había tocado, palpado usted? Joder, que se me has palpado, y si no sabías palpar te suspendían, ¿eh? Nos ayudaban los enfermos. Nos decían, ¿Y hoy igual? Hoy no sé cómo lo hacen ahora, pero en aquella época nos ayudaban al enfermo. Mire, yo tengo cirrosis y tóqueme aquí. En el pueblo debían hacer de todo, ¿no? Éramos todo, éramos el médico de urgencia, teníamos una casa que nos la ponía el alcalde, es decir, la casa estaba puesta por el municipio, y allí era el centro de salud, y entonces éramos el médico de urgencia, éramos el pediatra, éramos el comadrón cuando no había comadrona y si no ayudábamos, éramos todo, éramos el inspector de alimentos y hasta el forense, es decir, que tocaba hacerte de todo. Y tú allí con 23 años, 22 años, yo con barba, imagínate tú, encima llevaba votos, en un pueblo vasco cerrado, que la mitad del pueblo todavía no tenía electricidad y era a base de carburo, allí dale que te pego, ¿no? Pasándolas... Estamos hablando del 1969. Teníamos un librito que nos habían dado que te decía lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer nunca. Entonces aquí era como la Biblia. Nos encerramos en el váter y miramos a todo correr qué es lo que no tengo que hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Pero, ¿de verdad era así? Era así, vamos. Se cerraban. Porque tú te venías con todo lo que habías aprendido de negativo, no de lo positivo, ¿no? Entonces, bueno, tú pensabas cada vez que tenías, estoy hablando de la época de la tosferina, la época del sarampión, la época de la escarlatina, es decir, mis compañeros médicos mayores se acuerdan porque lo habrán vivido igual que todos, ¿no? Tú allí solo, con el alcalde enfrente, el cura a la izquierda y a la derecha. Y la Guardia Civil. Y la Guardia Civil a la derecha. Y como mucho amigo del boticario y de la boticaria. Y el enfermo ahí. Y el enfermo ahí, metido en la casa. Pues claro, pues ustedes eran autoridades, ¿eh? Médico, alcalde, Guardia Civil, el apotecario, ¿no? Sí, y tenías que salir el enfermo ahí. Y tenías que salir a la procesión. En la mía no, pero en otros pueblos iban el médico a la procesión. Ah, ¿también? En la procesión del Corpus y tal iba como autoridad también. Muy claro, sí, sí. Una época muy dura, ¿no? Pero lo pasábamos fatal, porque claro, te venía a la cabeza todo lo que te podía ocurrir. Y bueno, y el miedo que hemos pasado es terrible. Es decir, yo ibas al médico antiguo, si tenías cercano, y decía, oye, fulano, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿No? A pedir consejo, ¿no? Y decía, hijo, como tú lo has pasado yo igual de mal y no sé más. Así que igual lo tienes tú más reciente, ¿no? Ahora salen mejor los médicos ahora, ¿no? No se encuentran con el libro en el váter. No sé cómo salen ahora. Ahora son médicos hospitalarios, llevan con, no sé, yo veo a mis los médicos que me vienen conmigo, ¿no? Con una enorme cantidad de información. Encima se han examinado con test. Y nosotros sacamos 2 bolitas. Y muchas veces a recitar la lección, metías la mano, 2 bolas... Como en oposiciones, ¿no? Exacto, te toca y ahí tirabas para adelante. Y ahora... Ahora son todos test. Es más fácil. Han trabajado una medicina muy hospitalaria, muy tecnológica. Piensa que en mi época no había resonancia magnética, no había montones de cosas, y el análisis... nosotros llevábamos una tirita para saber si había... Pero, doctor, ahora la gente se cura más. ¿Se cura más? No, vivimos más tiempo. Luego significa que hemos hecho... Porque algo ha avanzado, algo hemos progresado. No sé, a lo mejor no hay mariposas, pero... Hemos progresado mucho. Mira, de entrada ahora las aguas las tenemos más limpias, las casas las tenemos más higiénicas. Es decir, cuando nosotros íbamos a un pueblo, la mitad de la casa estaba abierta. Teníamos muchas enfermedades por humedad. La higiene estaba muy escasa. No había lavadoras automáticas, no había nada, todavía había que ir a lavar al río. Entonces, todo lo que es el mecanismo de la higiene, del agua, Javier, y de la alimentación y todo lo demás, era muy primario. Doctor, yo ya me temo que con usted hoy no vamos a terminar, ¿eh? Pero bueno... Sí, que te cuento lo de... ¿Qué pinto en psiquiatría? En psiquiatría, y yo sé que usted ha ocupado cargos públicos importantes.
Sí, en el País Vasco. Sí, bueno, he sido director de drogodependencias y jefe de salud mental de Guipúzcoa y fui el director de Zamudio, el psiquiátrico de Zamudio. El psiquiátrico. Del psiquiátrico de Zamudio. Y no es, el psiquiátrico lo llamo yo, en realidad se llama Instituto Neuropsiquiátrico Nicolás de Achúcar, que es mucho más fino. Pero está en primera línea todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en el Consejo General de Colegios Médicos, yo en la época dura llevaba el tema de las drogodependencias para toda Europa, ¿no? ¿Para toda Europa? Sí, cuando había una reunión de Europa me tocaba ir a mí, ¿no? Y en la época dura, la época durísima y más, más daño y que lo he vivido peor, ¿no? Porque tú piensas, yo voy a psiquiatría porque me encantaba, es decir, digo, el psiquiatra, bueno, es más bonito, me meto con la mente, el cuerpo ya lo conozco. Doctor, quiero hablar más de eso. Llegamos al caserío y me lo cuenta, por favor. Vale. ¿Qué has dicho? Que la época dura. Javier Aizpiri Díaz, Premi Nacional de Psiquiatria, director de l'Hospital Psiquiàtric de Zamudio, fundador dels mòduls d'assistència psicosocial del País Basc, fundador del Centre de Drogodependències del Govern Basc, creador i director mèdic del Centre de Medicina Psicoorgànica i president i fundador de l'Institut Psiquiàtric Burmuin. Javier Aizpiri, ¿por qué le interesa la psiquiatría? Mira, hay que conocer el momento histórico. Estábamos años 66, 67, 68, donde diríamos, todo el gran movimiento revolucionario que desencadenó el 68, ¿no? Y entonces en Valladolid había un profesor de anatomía, el doctor Bosque, que le interesaba y era un profesor divino sobre filosofía. Y nos daba clase en su casa. ¿De filosofía? De filosofía. Pero que no era... No, era abierto y entonces él, su hobby era enseñarnos filosofía. Es decir, en la universidad anatomía y en casa filosofía. filosofía. Y en casa filosofía. Y entonces nos barrenó con Martin Heidegger, con un jesuita, con la idea de la libertad, con la idea de todo, ¿no? Y aquí nos hizo ver una diferente visión del ser humano, ¿eh? Y fue cuando dije, bueno, esto lo hace la psiquiatría, por lo menos quiero estudiar el cerebro, pero después la psiquiatría es muy dura y muy fuerte, y muy bestia. Pero bueno, al fin y al cabo me fui a psiquiatría. ¿Pero muy bestia? ¿Por qué? Eran los manicomios duros, la época de los shock insulínicos, de los electroshock, de enfermos abandonados. Yo viví aquello que parecía el libro de más de mes, el de cuerpos y almas, ¿no? Yo viví la psiquiatría de los manicomios duros. Pero yo siempre dije, quiero ser médico de pueblo, primero. Y hasta que no estuve 2 años de médico de pueblo, no volví a psiquiatría. Y entonces ya me metí a la psiquiatría, y cuando llegué a psiquiatría se había puesto de moda el psicoanálisis. Y todos los psiquiatras entonces estaban intentando, querían que ser psicoanalizados, ser psicoanálisis y tal, y el enfermo estaba navegando un poco por el espacio, diríamos, perdido en aquel abismo. ¿Y usted pasó por el psicoanálisis? Por un lado, entonces, no, estaba el psicoanálisis por un lado y por otro lado estaba el mundo de la antipsiquiatría. La enfermedad mental no existe, la sociedad no sé qué. Había un versal ideológico increíble, ¿no? Es decir, que aquello era... Pero había unos enfermos que estaban abandonados, que eran los alcohólicos. Es decir, el 30%, 35% de los enfermos que llegaban al hospital psiquiátrico eran enfermos alcohólicos graves que se morían, que estaban enfermos graves. Y como yo venía de medicina de pueblo, pues diríamos, era el que estaba más acostumbrado a tratar enfermedades, neumonías, hepatitis, cirrosis, y me fui quedando con ellos, y allí fue donde entré yo en el mundo del alcoholismo. Y me dijo mi jefe, entonces el doctor Bustamante, doctor Aizpiri, con lo que usted ha hecho, lo que le gusta, ¿cómo se mete en este mundo tan feo como el alcoholismo? Va a destrozar su carrera, ¿no? El hecho es que me metí ahí y me quedé más solo que la una. Cuando luego fui director de drogodependencia del gobierno, que me enfrenté con todo el problema de la heroína, y cuando fuimos los primeros que hicimos el primer trabajo sobre el SIDA en España, con el doctor Merino, y fue cuando... ¿Fueron los primeros? Los primeros. El primer trabajo publicado, igual que el primer trabajo sobre fetopatías alcohólicas, está publicado por mí por el doctor Santolaya, ¿no? ¿En España? En España. Y fue el primer trabajo sobre el SIDA y también el primer trabajo que hicimos sobre cannabis, pero en aquella época histórica, ¿no? Sobre las psicosis canábicas en el año 78 ya. Y bueno, cuando en el Parlamento yo me voy a Estados Unidos y veo que hay un problema de SIDA gravísimo y que está cogiendo a los heroinómanos y a la prostitución, y me encuentro que en las listas de enfermos míos tengo muchas prostitutas y heroinómanas, pues voy al gobierno y le decimos, oiga, nos viene un problema epidémico de narices.
En el Parlamento se monta un follón espantoso diciendo que eso es falso, que no hay que terrorizar a la población, que es mentira, y entonces me echan y me cierran el centro de drogodependencia del gobierno vasco, que había invertido 1.000 millones de pesetas en formación y en gente. Todo mi equipo entero diríamos, lo difunden. A mis chicas que habían llevado 5 años de prevención las mandan otra vez de profesoras a los pueblos, y yo me quedo con parte del equipo, sin secretaria y sin nada, trabajando en drogodependencias en un centro totalmente liquidado. Pero eso, porque usted... Ya, pero así fue la historia y así es la política. Yo fui el último del gobierno de Garaikoetxea que cayó. Espere, doctor. ¿A usted le castigaron por denunciar que venía lo que vino? Exacto. ¿O ahí está porque militaba donde militaba? No, yo no militaba, yo era el último de un gobierno. Me cayó porque en aquel momento dado pues habría una discusión del Parlamento y fui el chivo expiatorio para pegarse entre ellos. Y dijo lo que sabía. Y dijo lo que sabía. Sí. Para cómo no lo dije yo, lo dijo el jefe mío de prevención. Yo estaba encima en un viaje en Holanda. En aquel momento yo estaba en un viaje en Holanda, en un congreso de heroína en Holanda. Y cuando volví, el día anterior había salido la declaración en el Parlamento que había el jefe mío de prevención y nos cerraron. Y casa. Y todo liquidado. Entonces me encuentro allí metido en un centro sin medios, sin nada, trabajando con enfermos finales, y le dije a mi mujer, tú te quedas en el psiquiátrico ganando porque el sueldo. Porque su mujer la conoció trabajaba en el psiquiátrico. En el psiquiátrico. Te quedas allí trabajando y yo me voy a la medicina otra vez privada, dejo de ser funcionario del gobierno, que era funcionario del gobierno y tal, dejo de todo, me voy a la medicina privada a hacer lo que yo puedo, o lo que yo quiero hacer, o lo que me gusta hacer. Y cuando vuelvo es cuando me encuentro que lo que yo había dejado hacía 10 años ya no era. Había otro tipo de enfermedades raras, había un montón de cosas que no encajaban en mis libros. Enfermedades raras. Sí, raras. Sí, veía cosas que no las encajaba por ningún lado, veía formas de enfermar diferentes, y digo, aquí está pasando algo, pero no lo encontraba por ningún lado. Y de repente tengo un hijo que estudia biología, luego hizo tecnología de los alimentos, luego hizo calidad alimenticia, y me empieza a decir, mira, Aita, está pasando esto. Hay un problema gravísimo y se llaman disruptores endocrinos, estamos llenos de sustancias liposolubles. ¿Se llaman? Disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos. Que se meten en el cuerpo humano y se cargan todo el sistema de funcionamiento endocrino de las personas. Además, este tipo de sustancias son liposolubles, con lo cual se meten en todas las zonas de grasa del cuerpo y además son neurotóxicas. La mayoría de ellas afectan al sistema nervioso y afectan a la genética. Entonces, empiezo a sacar artículos encriptados que yo no conocía, y uno de ellos me encuentro que las mujeres, había un trabajo en los años 80, que las mujeres tenían 4 veces más